Hola, buenas tardes a todos. En principio me gustaría agradecer a la FEDE por la invitación a participar como codirector de este proyecto tan interesante como es EpiForward, el cual se ha desarrollado, pues como bien sabéis, a partir de la FEDE y con la figura de Elvira Baca, de Fernando Mendoza y de todo el equipo directivo a la cabeza, ya desde el pasado año, que tuvo un gran éxito, y en esta su segunda edición, en 2024, celebrando este mes de la epilepsia, el mes de febrero, con el día reciente, el día 12, el Día Internacional de la Epilepsia, y se están realizando, como sabéis, una serie de sesiones desde hace ya pues casi 2 o 3 semanas, muy interesantes sobre los diferentes aspectos de actualidad en relación con la epilepsia. Y en el día de hoy vamos a hacer una sesión que se va a titular Miedos en torno a la cirugía de la epilepsia, que contaremos con ponentes internacionales y nacionales de primer nivel, expertos en epilepsia y cirugía de epilepsia, y vamos a tratar sobre eso, sobre los miedos en torno a la cirugía de epilepsia que existen en todas las partes del mundo, es decir, que no es una cosa solo de España, sino es una cosa, y por eso tenemos a expertos internacionales como al doctor Mario Alonso, como a la presidenta de la Asociación de Hemiferectomía de Latinoamérica, a María Marta Bertone, y también contaremos con otro cirujano, el doctor Marcelo Busque, del Hospital Niño Jesús de Madrid, y con mi colega neurólogo, el doctor Jesús Ruiz, director de la clínico de la unidad de cirugía de epilepsia del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Bueno, ya comentaba antes de iniciar con María Marta y con el doctor Ruiz, por la importancia de explicar bien a la sociedad médica y a la familia y al paciente epiléptico la importancia de entender bien que la cirugía de epilepsia hay que tenerle poco miedo, y que tenemos poco miedo cuando los médicos sabemos bien la técnica y sabemos indicarla, ¿no? Es decir, yo pocas veces el enfermo siempre viene, no, es que durante todos estos años de evolución, que ya sabéis que nos llevan los pacientes con al menos 20 años de evolución de su epilepsia, pues nos transmiten que siempre sus médicos han sido poco receptivos a la hora de plantear la cirugía, y bueno, en una primera consulta ya se le empieza a hablar de la importancia de operar a los pacientes, y que ya hoy la Liga Internacional contra la Epilepsia nos dice que un paciente que ha evolucionado mal en un año y ha probado fármacos ya es candidato a plantear un estudio prequirúrgico y ver la posibilidad quirúrgica. Y estamos hablando de un año, no 20 años, incluso en niños pequeños y tienen patologías específicas, síndromes remediables quirúrgicamente, como la megaloencefalia o determinadas patologías específicas, sabemos que tenemos que hacerlo incluso antes del año de evolución. Por tanto, vamos a tratar hoy sobre cómo salvar estos miedos y cómo, y sobre todo, hacer una moderación y una discusión interesante de cara a esclarecer un poco que los miedos, si está bien indicada la cirugía, pues va a tener unos buenos resultados, que ya estamos hablando de más de 60, 70 años desde las escuelas de Montreal y de la Salpêtrière de experiencia en cirugía de epilepsia, que la hemiferectomía, las grandes cirugías, también contamos con muchos años de experiencia, que nos hablará María Marta Bertone. Y sin más, yo creo que vamos a cambiar el orden y vamos a empezar con María Marta Bertone, porque todavía los colegas están anexándose a la sesión. Pues sin más, muy agradecido, María Marta, por colaborar en EpiForward. Bienvenida y adelante con la presentación, que llevará el título Barreras, experiencias de familias y papel de las organizaciones de pacientes en el proceso. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Uranga. Para mí, la verdad, es un honor poder participar en este conversatorio. Agradecer a la Federación Española de Epilepsia por este magnífico trabajo que hacen con EpiForward. Y bueno, agradecer también que nos hayan invitado para sumar la voz de los pacientes en estas jornadas de difusión sobre epilepsia. Para quienes no nos conocen, la Fundación de Hemiferectomía es una organización de pacientes que acompaña a familias que tienen que transitar esta cirugía específica de epilepsia, que es la más radical. Y hoy voy a hablarles un poquito de el estado de cirugía de epilepsia en España. Este es un paper
del 2021, que nos dice que ellos hacen un metaanálisis de las publicaciones realizadas en 10 años, que se operan el 8,7% de los posibles candidatos a cirugía de epilepsia. Y si bien este es un número alto en relación a otros países, de los cuales se estima que se opera menos del 1%, sigue siendo un número bajo entre los posibles candidatos a cirugía. Y si hablamos de números absolutos, se realizan 2.103 intervenciones quirúrgicas para epilepsia en España por año. Supongo que los cirujanos aquí presentes estarán haciendo los cálculos cuántas más cirugías por semana deberían hacer para que las personas tengan realmente acceso a este tratamiento efectivo. Y como bien decía el doctor Uranga, la Liga Internacional contra la Epilepsia, y lo puse así todo textual porque me parece que es tan claro y es tan directo en sus recomendaciones. Este es un paper que publicaron en el 2022, o sea, es muy reciente, tiene 1 año y medio, que se debe ofrecer una derivación para evaluación quirúrgica a todos los pacientes con epilepsia resistente a medicamentos, hasta los 70 años de edad. Y a medida que se determina la resistencia a medicamentos, independientemente de la duración de la epilepsia, del sexo, del nivel socioeconómico, del tipo de convulsión, del tipo de epilepsia, la localización y las comorbilidades. Y van un poco más allá y dicen que aún si no presentan convulsiones, pero tienen una lesión cerebral clara en la corteza no elocuente, deberían tener una derivación para una consulta con un equipo de cirugía. La única limitación que ponen es no ofrecer derivación a cirugía a pacientes con abuso de sustancias. Pero digo, creo que quedó clarísimo, abarcan todas las posibles barreras que podríamos pensar en la teoría y indican de verdad la derivación a un centro de cirugía de epilepsia. Y entonces quería traerle algunos ejemplos de esto de que hablaba el doctor Uranga muy bien anteriormente en la presentación, que es la brecha terapéutica, ¿no? Esta distancia que hay para acceder al tratamiento, en este caso la cirugía. Les cuento, por ejemplo, el caso de Sol, que es una niña, hoy es una joven adulta, pero empezó con sus crisis epilépticas a los 7 años de edad. Ella vive en una ciudad capital, o sea, en un centro con acceso a diversos equipos de neurólogos, consulta a 2 neurólogos, en una tercera consulta a un equipo diferente, le realizan una biopsia en Estados Unidos de su tejido cerebral, no es concluyente, pasa 10 años en el cual tiene crisis y aún localizadas en el hemisferio derecho, pierde su lenguaje. Y un cuarto equipo, 10 años después, hace una consulta en Alemania con el doctor Bien, y él define un Rasmussen, una encefalitis de Rasmussen atípico, indica la hemisferectomía, y Sol hoy tiene más de 4 años sin crisis y ha ganado en autonomía porque ni siquiera podía bajar la escalera de su casa tranquila de la cantidad de ausencias que tenía y caídas en su vida cotidiana. Otro caso, quiero traer acá un poco distintos casos para que veamos distintas barreras que encontramos en la vida cotidiana. Benjamín es un bebé que a los 7 días de edad, recién nacido, debuta con crisis, viven en un área rural muy pequeñita, viajan a la ciudad más cercana que tiene acceso a neurología, le indican un tratamiento de fármacos anticrisis y al neurólogo le dicen que no hay mucho más para hacer, que tienen que aceptar que van a tener un niño con una patología muy compleja y esperar que los fármacos le funcionen. La familia no se queda con esto, sino que busca otros centros, llegan a un centro con cirugía de epilepsia. Este centro determina después de 2 resonancias, porque era muy pequeñito, una displasia cortical, en el medio entra en un coma farmacológico de la cantidad de crisis que tiene su hemisferectomía, pasan 3 o 4 años, necesita una reoperación anatómica, y ya lleva 1 año de crisis y este chico que tiene una hemisferectomía izquierda habla, camina, va a empezar el primer grado y tiene un desarrollo que nunca hubiera podido tener si la familia se quedaba con esta idea de que no había nada más para hacer. Y
El tercer caso, Tadeo, es un niño peruano cuya familia viaja a Estados Unidos para tener una consulta por el inicio de caídas frecuentes, inicia un tratamiento con fármacos. En Estados Unidos no son concluyentes con el diagnóstico. La familia vuelve a viajar a otro país, a Chile, lo operan en Chile, una hemisferectomía izquierda, lleva 4 años sin crisis. Pero imagínense tener que viajar fuera de su país porque no tienen acceso a un diagnóstico preciso. Les quería traer esta encuesta que hicimos el año pasado en Fundemi. 58 cuidadores o pacientes respondieron, no era limitada a hemisferectomía, pero eran mayoritariamente, porque es a lo que nos dedicamos. El 52% tardó entre 1 año y 5 años en tener la indicación de cirugía, es decir, más de la mitad tardó entre 1 y 5 años en que le indiquen que eran candidatos, no en tener la cirugía. El máximo fueron 14 años para obtener la indicación de cirugía. El 58% tuvo que viajar fuera de su ciudad, lo cual es lógico porque los centros de cirugía avanzados de epilepsia suelen estar en las capitales o en algunas otras grandes ciudades de los países, pero el 9% indicó que tuvo que viajar fuera de su país. O sea, el 10% necesitó viajar con el coste económico de tiempo laboral que significa. El 28% cree que su hijo debería haberse operado antes, es decir, 1 de cada 3 papás o pacientes creían que la cirugía debería haber llegado antes de lo que pasó, lo cual es un número bastante alto y nos hace pensar en estas barreras que tenemos por el acceso. Y el 65% señaló haber tenido al menos una barrera para acceder a cirugía. El punto más alto fue el coste económico, del cual vamos a hablar ahora en breve. Y en segundo lugar fue no tener un especialista cerca que determine si eran candidatos. Y un poco esto es el punto central de lo que yo quería que pensemos hoy, que es cómo pasar de entender a la cirugía de epilepsia como el último recurso, es decir, esta posibilidad de tratamiento, pero que sucede después que probemos un fármaco, 2 fármacos, 3 fármacos, la próxima combinación de fármacos es la que puede funcionar, o después de dieta cetogénica, o después de cannabis, es decir, pensarla únicamente cuando ya no nos queda más nada. Pensemos en derivar a cirugía de epilepsia y pasar a entenderlo como la mejor opción de tratamiento, es decir, es la mejor opción que podemos ofrecerte para la epilepsia que te tocó. Es como tener un golden ticket dentro de esto que tenemos que atravesar. Y un poco para pensar cómo podemos dar ese cambio, me gustaba pensar cuáles pueden ser las barreras desde las perspectivas de los pacientes y cuidadores y luego de las perspectivas de sociosanitarias. Creo que una de las grandes barreras es la carga emocional de decidir por otro. Cuando hablamos de cirugía de epilepsia pediátrica, hablamos de que son los papás los que tienen que tomar la decisión de reseccionar una parte o todo un hemisferio de su hijo, y esto es una carga emocional muy grande, y aquí necesitamos la ayuda de profesionales psicólogos y también las organizaciones de pacientes. Creo que podemos contribuir a aliviar esta carga emocional porque hemos pasado por el mismo lugar y podemos contar nuestras historias y mostrar cómo viven nuestros niños. Subestimar a largo plazo, todavía muchas familias no son informadas sobre el SUDEP, sobre la muerte súbita relacionada con epilepsia, y esto hace que no logren valorar los peligros que conlleva tener una epilepsia refractaria o sin control, y a su vez se subvalora el impacto que la epilepsia puede tener a largo plazo con los niños. Entonces, ser claros, sin ser crudos, pero la información hace que podamos empezar a pensar un poco más allá en la vida y en el desarrollo de estos niños o jóvenes adultos. Los costos, creo que necesitamos, que en muchos países todavía necesitamos mejores leyes de cobertura universal en salud, mejores leyes de epilepsia que protejan a las personas con epilepsia y le garanticen el acceso a los tratamientos, sean farmacológicos o quirúrgicos. La sobrevaloración de los riesgos quirúrgicos, nosotros seguimos escuchando papás muy preocupados por que se mueran en el quirófano cuando sabemos que la cirugía tiene una bajísima tasa de mortalidad, pero también otros riesgos quirúrgicos. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿mi hijo me va a recordar luego de la cirugía? Estos mitos y estos estigmas que hay, también las organizaciones de pacientes podemos ayudar como aliado para poder romper estos prejuicios y pensar a la epilepsia
como con un tratamiento quirúrgico. La alfabetización en salud, esto es un tema central, es muy complejo entender cómo funciona el cerebro, por qué tenemos un tipo de epilepsia y qué es una crisis y cuál es la relación entre el foco donde se origina la crisis y qué es la plasticidad neuronal. Y todo esto lleva tiempo a aprender sobre un tema del cual no siempre podemos evacuar todas las dudas en una consulta. Y otra vez creo que las organizaciones de pacientes podemos acompañar y ayudar en esto de entender qué es lo que le pasa a nuestros hijos o a nosotros como pacientes. Y el acceso a prequirúrgicos, y esto es lo que yo quería traer, no es los costos, sino muchas veces los tiempos que nos lleva a veces sacar un turno para hacer una resonancia, o si tenemos que pensar en un estudio diagnóstico por imagen más preciso, los tiempos que nos llevan a veces conseguir un bioelectro, que hacen que todo se transforme en un proceso un poco más largo. Desde los profesionales de la salud y el sistema de salud, subestimar el impacto de la epilepsia. Muchas veces creemos que el impacto que tiene la epilepsia en una persona es solamente la cantidad de crisis o cuántos medicamentos toman. En realidad, dos personas que toman la misma cantidad de medicamentos y tienen la misma cantidad de crisis por mes, pueden sentir que la epilepsia tiene un impacto en su vida mucho mayor y la otra puede creer que realmente no le impide o no tiene un impacto determinante. Entonces, el impacto de la epilepsia en la vida de una persona lo determina esa subjetividad. Creo que el profesional de la salud debe tener una charla y una cercanía con las personas para determinar esto entre ambos. Asimismo, nos pasa mucho que quizás hay un niño que tiene indicación de cirugía para la epilepsia, los papás no quieren operarlo, sobre todo en algunas cirugías resectivas más pequeñas, no se animan a operarla, tienen miedo, y es ese niño cuando llega adulto quien toma la decisión de operarse por el impacto que tiene la epilepsia en su vida. El desconocimiento en el diagnóstico, esto que decíamos con el doctor Uranga en la charla previa, no se puede diagnosticar lo que no se conoce, muchas veces seguimos escuchando que las epilepsias generalizadas no se operan o que las zonas elocuentes no se operan y bueno, en una hemisferectomía eso claramente no es el caso. Y entonces seguir con estas jornadas de difusión, con presentaciones en los congresos para los médicos. Prejuicios sobre la discapacidad, esto es algo que también pesa mucho a los profesionales de la salud, a veces pensar que vamos a discapacitar a un niño con una discapacidad motora, con una discapacidad visual, con una discapacidad sensorial. Y este miedo a la discapacidad a veces no deja ver el impacto tremendo que tiene la epilepsia, que es mucho más discapacitante que la cirugía en sí misma. Nosotros tenemos una frase que decimos, con la discapacidad uno hace las paces, con la epilepsia refractaria de alto impacto es mucho más difícil. La falta de coordinación, esta necesidad de que fluya la comunicación entre los neurólogos locales o los neurólogos primarios y los grandes centros de ambos lados, que el neurólogo esté confiado y tenga fácil acceso a la derivación y que el Estado pueda materializarla y que los centros de cirugía de epilepsia confíen en que ese neurólogo va a acompañar postquirúrgicamente a ese niño o ese paciente en su rehabilitación, en su control farmacológico, etc. Falta de estudios de investigación, obviamente esto es lo que quisiéramos todos, que se invierta más, que podamos tener mayores estudios para tener protocolos. Creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel importantísimo en la cirugía de epilepsia, en esto, en facilitar la detección de zonas en imágenes, y etcétera. Y la edad, muchas veces esto es muy pequeñito para operarse, sos muy grande para operarte y bueno, la ILAE ha sido muy clara en esto, en que la edad no debe ser una barrera o un determinante para la derivación o no a cirugía de epilepsia. Ya para ir terminando, porque sé que tenemos poco tiempo, esta es otra encuesta que hicimos en 2022, esta sí es específica para enfermedad, el 86%. Si le sumábamos el algo
teníamos un número mucho más alto, pero queríamos ser claros con el mucho, mejoró mucho la calidad de vida de nuestros hijos y al 92 volvería a elegir la cirugía como tratamiento. Casos exitosos para mostrar la otra cara y en el éxito quiero que seamos muy amplios, abramos la cabeza en lo que significa un caso exitoso de cirugía. Samara es una bebé que fue operada a los 2 meses de edad. Ellos vivían en un pueblo muy distante de su país, casi en una zona rural. El neurólogo rápidamente vio que era un caso para ser evaluado para la cirugía, la derivó a un centro de cirugía a más de 1.500 kilómetros de su casa. Fue operada en 2 tiempos por una displasia cortical extendida, lleva 1 año y medio, miren lo que es esa sonrisa. Tiene alguna crisis esporádica, pero está controlada con 2 medicamentos y tiene un desarrollo que quizás no hubiera tenido si no se hubiera encontrado con una derivación oportuna. Heilet es una niña que tuvo una encefalitis de Rasmussen. Traigo el caso porque es una hemisfrectomía izquierda con afectación del lenguaje, pero que lleva 5 años sin crisis. Es una joven hermosa, como vemos en la foto, y que sus padres y ellos están muy contentos aún a pesar del déficit del lenguaje porque tuvo un tratamiento para su Rasmussen. Y por último, Nicolás, que acá lo vemos jugando al básquet, maravillosamente divertido. Quise traer una patología poco frecuente, como es el síndrome de Stuyer-Weber. Tuvo una hemisfrectomía y tuvo que ser reoperado. Está sin crisis, a veces con una cirugía sola no alcanza, y esto hay que traerlo sobre la mesa también para que las expectativas que tengan las familias sean claras. Todo esto que le conté podrían ser esfuerzos individuales que hacemos todos desde nuestros lugares para poder fomentar la cirugía de epilepsia y la mejor calidad de vida de las personas con epilepsia, pero lo que necesitamos son programas nacionales de epilepsia y programas específicos de cirugía de epilepsia desde los gobiernos, y creo que el IGAP, este Plan Intersectorial Global de la Epilepsia y otros desórdenes neurológicos, que es una hoja de ruta para que en el 2031 el 100% de las personas con epilepsia tengan una mejora en su calidad de vida, es lo que debe motivarnos a que se implemente en nuestros países. Por último, estoy convencida que la cirugía de epilepsia salva vidas y nosotros de Fundemis estamos para acompañarlos a los médicos, pero sobre todo a las familias en este camino. Muchas gracias, María. Nada, muchas gracias, María. Muy interesante y muy bien todo. Alguna pregunta de cara al paciente, ¿no? Es decir, cuando en la consulta nos planteamos que el paciente ya tiene una epilepsia de difícil control y que tiene un riesgo incrementado de muerte súbita, de SUDEP, debemos de transmitirlo. Ya bien lo has dicho, que puede hacer tomar la decisión a favor de la cirugía, ¿no? Pero sí es cierto que después nos cuesta transmitir esto y que los pacientes muchas veces pues lo reciben eso con cierto impacto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista del paciente? Supongo que, como ya has transmitido, que esto hay que decirlo pronto cuando ya definimos la refractariedad, ¿no? Yo creo que es ser claros, pero muy amables y con mucho tacto, pero creo que la información es poder. Y si le negamos esta información que es real, que está comprobada, también es una barrera luego para tomar decisiones que no son fáciles. Entonces, ser lo más claros posible, sin necesidad de ser crueles, sin hacer futurología, pero presentando los datos que ustedes manejan muy bien, es clave para que después uno tome conciencia también de la gravedad de lo que viven nuestros hijos o un paciente joven adulto que no quiere adherir al tratamiento o que tiene dudas sobre el tratamiento. A mí me ha tocado acompañar a familias cuyos niños se han muerto porque no llegaron a cirugía, y también es muy doloroso porque ver que no han podido operarse a tiempo es doloroso, y creo que teniendo a mano un tratamiento, no decirlo porque es incómodo es un esfuerzo que nos tiene que tenemos que sobreponernos, ¿no? Sí, y la verdad es que es llamativo, como ya lo comentábamos antes, en mi país, incluso en España, que hablabas de las diferencias de recursos y de cirugías y tal, cómo es una técnica que realmente se practica poco, ¿no? Tú lo ves en los chats de pacientes y tal, y cómo los enfermos por ejemplo, con patología de Rasmussen, que muchas veces en los principios es muy difícil de diagnosticar, e incluso con la biopsia y haciendo las pruebas disponibles,
pues tardamos en diagnosticarlos, ¿no? Y sobre todo en el hemisferio elocuente, ¿no? En el hemisferio dominante, perdón, pues es complejo, ¿no? Un paciente ya que tiene 6, 7 años, la cirugía, pero tú que conoces bien a estos pacientes y yo los voy conociendo, la verdad es que cuando mejoran de las crisis estos pacientes mejoran del lenguaje, recuperan el lenguaje incluso tarde, incluso pacientes que ocurre con 8, con 9 años, ¿no? Hasta los 12 años parece que tenemos plasticidad para eso, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con los pacientes vuestros de la asociación? Supongo que la misma, ¿no? Nosotros, la verdad que los pacientes, los Rasmussen izquierdo con el lenguaje adquirido son los más difíciles de tomar la decisión. Primero porque llega la epilepsia en un niño que tenía un desarrollo sano, entonces ya eso es diferente a quizás un bebé recién nacido, que la familia es el dueño rápidamente. Acá estamos hablando de niños que tienen un desarrollo sano y que se les presenta la epilepsia y al mismo tiempo se les presenta el tratamiento para Rasmussen con una cirugía que es discapacitante. Entonces es un doble duelo que tienen que hacer muy rápido los papás. Pero en mi experiencia, nada se compara con convivir con la epilepsia constantemente y con el politratamiento de fármacos, con el miedo a tener un estatus, con el miedo a tener una recaída, con el miedo a no poder dejarlos solos o ir en una excursión escolar porque tienen estas crisis tan recurrentes. Y una vez que sucede la cirugía, es verdad que el camino no es fácil, que necesitamos muchos más apoyos para el aprendizaje, el desarrollo diario, pero entre la discapacidad, en esta encuesta que nosotros hicimos, entre discapacidad y convivir con una epilepsia de alto impacto, todas las respuestas iban en camino a que con la discapacidad uno lo acepta y tiene herramientas para trabajarlo, terapia del lenguaje, y con la epilepsia es realmente a veces vivir un infierno muy difícil. Entonces, bueno, los acompañamos y creo que es un grupo que además se acompañan entre ellos. Tenemos jóvenes adultos que se acompañan entre ellos y se pasan tips de terapia del lenguaje y etcétera. Muy bien, muchas gracias, María. María Marta, vamos a seguir. Sí. Vale, pero seguimos con el doctor Ruiz. Bueno, seguimos adelante con la siguiente presentación que correrá a cargo del doctor Jesús Ruiz Jiménez, que él es neurólogo, epileptólogo de la Unidad de Epilepsia del Hospital Virgen de las Nieves, centro de referencia CESUR en España para cirugía de epilepsia, y nos va a tratar del y qué ocurre tras la cirugía. Adelante, Jesús. Pues gracias, Juan, por la presentación. Quería empezar agradeciendo también a la Federación Española de Epilepsia y concretamente al Elvira Vacas por su invitación a participar en esta sesión, que además me ha dado la oportunidad de conocer esta plataforma, esta herramienta de PeerForward, que tiene que creo que tiene esa misión tan encomiable y tan necesaria de dar voz a la epilepsia, que es lo que estamos haciendo esta tarde. A mí se me planteó intentar responder a esta pregunta de qué ocurre tras la cirugía, ¿no? Que es una pregunta que efectivamente pues, se hacen los pacientes y los familiares de pacientes con epilepsia refractaria, y que es una pregunta a la que intentamos dar respuesta todos los días desde nuestra unidad de epilepsia, ¿no? Yo me he permitido dividir esta pregunta en otras tres, ¿no? Que creo que son las que resumen un poco las inquietudes que tienen los pacientes cuando están ya en esa fase previa a la cirugía, ¿no? Lo he dividido en esas tres preguntas. La primera sería, lo primero una de las primeras preguntas que se le ocurre al paciente es qué va a pasar cuando me opere, qué va a pasar con mis crisis epilépticas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de mejorar en la frecuencia de crisis epilépticas? La segunda pregunta es, ¿y qué va a pasar con la medicación? Si mejoro, ¿me van a quitar la medicación? ¿Me la van a bajar? Y luego, otra pregunta obvia es, ¿esta cirugía me va a dejar alguna secuela? ¿Me va a producir algún efecto cognitivo, físico? Etcétera, ¿no? Empezando con la primera pregunta, ¿qué va a pasar con las crisis epilépticas después de la cirugía? Pues pueden pasar tres cosas: que desaparezcan después de la cirugía, que mejoren o que se queden igual.
Hay una cuarta posibilidad, obviamente, que es que empeoren las crisis después de la cirugía, pero la verdad es que aunque es una posibilidad, la verdad es que lo vemos con poca frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las crisis después de la cirugía? Puede pasar todo esto, pero lo que buscamos siempre cuando planteamos una cirugía resectiva, sobre todo, es que haya una desaparición de las crisis epilépticas. Y, de hecho, cuando evaluamos los resultados de las cirugías de epilepsia, lo evaluamos contando el porcentaje de pacientes que han quedado libres de crisis. O sea, en este sentido somos ambiciosos en la cirugía de la epilepsia, ¿no? Lo que queremos es que el paciente después de la cirugía quede sin crisis. Y me podrían decir, bueno, y mejorar de las crisis también es importante. Bueno, pues sí, pero al final lo que va a tener más impacto probablemente en la calidad de vida de un paciente, aunque esto es distinto en cada persona, como ha dicho María, es que realmente que pase de tener crisis a no tenerla, ¿no? Y bueno, como decía, los resultados se evalúan en porcentajes de pacientes libres de crisis, ¿no? Y vemos cómo los resultados pues varían, porque no es lo mismo, no son lo mismo todas las epilepsias, ¿no? Y cada epilepsia tiene un tipo de cirugía y esas cirugías pues conllevan unos resultados que son distintos. Los mejores resultados que posibilitan entre un 70 y un 90% de que los pacientes que se operan queden libres de crisis son cuando se hace una lesionectomía, cuando hay una lesión en el lóbulo temporal que se opera, ¿no? Luego ya esos porcentajes van cayendo cuando o bien no hay lesión o nos salimos del lóbulo temporal y pasamos al lóbulo frontal, etc., ¿no? Pero bueno, esto lo que nos refleja es que hay algunas epilepsias que responden mejor a la cirugía que otras, ¿no? Y de hecho, nosotros hay algunos tipos de epilepsia que los llamamos síndromes o epilepsias remediables quirúrgicamente, ¿no? Entre las que se encuentran las epilepsias del lóbulo temporal mesial, las epilepsias en las que hay una lesión bien circunscrita, neocortical, y los síndromes hemisféricos epilépticos también, ¿no? Y luego hay otras epilepsias que también se pueden operar, pero que responden con peores resultados. Esto nos lleva a otra consideración que tenemos que tener en cuenta, que es que no todas las epilepsias se pueden operar, ¿no? Y está bien que hagamos campaña porque hay una infrautilización de la cirugía de la epilepsia, está bien que hagamos campaña para que los pacientes se deriven a las unidades de cirugía, todos los pacientes con epilepsia refractaria, pero también tenemos que decir que no todos los pacientes con epilepsia refractaria, por muy mal que estén y por muy mala que sea su calidad de vida, se van a poder beneficiar de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y esto también hay que informarlo para evitar, pues bueno, luego pues malentendidos y desilusiones, ¿no? Cuando no podemos plantear un tratamiento quirúrgico de una epilepsia, ¿no? Ahora, eso sí, cuando la epilepsia es tratable quirúrgicamente, los resultados son tan buenos que, fijaos, tenemos hasta un ensayo clínico realizado en 2001 por el doctor Wiebe, que creo que ha participado también en Forward, en el cual, bueno, pues ellos lo que hicieron había un grupo de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal al que operaron y otro grupo que se quedó sin operar, esperando la lista de espera para la cirugía, y bueno, al evaluarlos al año, pues lo que se encontraba es que el grupo de pacientes que se había operado, el 58% de ellos estaban libres de crisis frente solamente al 8% de pacientes que seguían con el tratamiento médico y que no se habían operado, ¿no? Esta es la demostración científica mediante un ensayo clínico de que la cirugía en estas epilepsias refractarias es superior al tratamiento médico solo. Yo creo que hay pocas cirugías en las que haya una demostración científica tan evidente del efecto que tiene la cirugía en estas patologías, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Otra pregunta que nos encontramos con frecuencia en la consulta de epilepsia antes de la cirugía es ¿y qué va a pasar con la medicación? A veces ni siquiera nos encontramos con esta pregunta porque los pacientes asumen que, y sin preguntarlo asumen que, bueno, pues si se van a operar y van a quedar sin crisis, pues que le vamos a quitar la medicación, ¿no? Que ya no les va a hacer falta tomar medicación antiepiléptica, ¿no? Y esto es algo que tenemos también que a veces abordar, ¿no? Antes de la cirugía. ¿Qué ocurre con la medicación después de la cirugía? Bueno, volviendo al esquema básico que he puesto antes, pues pueden pasar tres cosas. Que la medicación la podamos retirar completamente, que la podamos disminuir o que se quede igual, ¿no?
Bueno, antes éramos ambiciosos, ¿no? Hablábamos de que lo que queremos es dejar al paciente libre de crisis, ¿no? Bueno, pues aquí siendo ambiciosos, lo que querríamos sería también que quede libre de crisis y que la medicación antiepiléptica, anticrisis, se la podamos retirar totalmente, ¿no? Eso está bien, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Y la realidad es que en la mayoría de los casos la medicación no se puede retirar completamente después de la cirugía, aunque el paciente quede libre de crisis. Estos son resultados de nuestra serie, unos resultados que publicamos en la Sociedad Española de Neurología hace unos años, de nuestra serie antigua de pacientes operados de epilepsia del lóbulo temporal con un seguimiento medio de 8 años, y vemos que si bien había un 39% de pacientes sin crisis y sin medicación, casi 2/3 partes de los pacientes tenían que seguir tomando medicación después de la cirugía, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son otros resultados ya no de nuestro grupo, sino resultados publicados de una revisión sistemática de trabajos de todo el mundo, y vemos que, de nuevo, pues hay un 20, un 22%, 27% en niños que después de cirugía de la epilepsia quedan sin crisis y sin tener que tomar fármacos anticrisis. Pero esto quiere decir que la gran mayoría de los pacientes que se operan tienen que seguir tomando fármacos después de la cirugía, ¿no? Y esto es algo que tenemos que explicar bien también antes de la cirugía. También tenemos que explicar que en la mayoría de los pacientes lo que vamos a poder hacer es, eso sí, disminuir los fármacos que está tomando y que probablemente después de la cirugía no haga falta que tomen tantos fármacos como los que toman antes, ¿no? Y que cabe la posibilidad también de que se puede llegar a retirar del todo la medicación. Esto es un cuadro de lo que hacemos nosotros en nuestra unidad de epilepsia, que no está basado, en este caso no hay ninguna evidencia científica, esto está basado en nuestra experiencia de casi 20 años de atender pacientes refractarios y operados, y en el sentido común también. Nosotros, yo intento no retirar, bueno, normalmente me marco un año después de la cirugía para empezar a retirar la medicación. Esto, bueno, es opinable totalmente, y obviamente hay excepciones de pacientes que veo que están sufriendo efectos secundarios de los fármacos o que toman muchos fármacos, más de 3, me adelanto al año, ¿no? Pero en general me marco un año después de la cirugía para empezar a retirar las crisis. ¿Por qué? Pues para asegurarnos de que el paciente realmente ha quedado libre de crisis después de la cirugía. Hago una retirada lenta y progresiva, como es lógico, y bueno, yo creo que es sensato no plantearse la retirada total en todos los pacientes y seleccionarlos de forma individual. Pacientes, por ejemplo, con una lesión muy bien circunscrita, con un cavernoma, con un pequeño ganglioma que se ha retirado totalmente, yo creo que se debe ir a intentar retirar los fármacos. Pero en el resto, pues probablemente una monoterapia o una biterapia bien tolerada pues puede ser totalmente aceptable sin necesidad de ir a quitar los fármacos y producir una recurrencia de crisis que a veces además no tiene marcha atrás, ¿no? Todo esto sin perder de vista que en todo momento cabe la posibilidad de realizar una reevaluación quirúrgica, no solo en caso de que aparezcan las crisis de nuevo, sino en caso de pacientes que, bueno, incluso han quedado bien después de la cirugía sin crisis, pero no conseguimos bajarle la medicación porque aparecen de nuevo la epilepsia. Y voy ya con la última pregunta a la que nos gusta responder antes de la cirugía, que es ¿qué va a pasar? ¿Qué riesgo va a tener esta cirugía, ¿no? Bueno, el riesgo obviamente va a ser distinto en cada caso y va a depender en gran medida del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Esto es obvio también, no es lo mismo una cirugía en la que se quita se hace una lobectomía temporal anterior que una cirugía en la que se pone un estimulador del nervio vago, con una cirugía en la que se quita una lesión circunscrita se hace una lesionectomía, que una cirugía en la que se hace una hemisferectomía, y hay que contar desde el principio pues, con una alteración del lenguaje, si es el hemisferio dominante, y con una hemiparesia, ¿no? En cualquier caso, lo importante es hacer una evaluación prequirúrgica buena, completa, para poder dar una información detallada, individualizada a cada paciente de los riesgos que cabe esperar en su tipo concreto de epilepsia y en el tipo concreto de cirugía a la que se va a someter. Pero en general, y esto también hay que decirlo, sabemos que la cirugía de la epilepsia se considera una cirugía segura. Y esto está demostrado por múltiples trabajos. Esta es una revisión sistemática de 76 trabajos en la que se reúnen más de 5.000 pacientes con epilepsias sometidos a cirugías resectivas de epilepsia refractaria. Y vemos que
El porcentaje de mortalidad es muy bajo, por debajo del 1%. El porcentaje de complicaciones médicas también es bajo y suelen ser complicaciones poco significativas. La más frecuente en este estudio, la fuga de líquido cefalorraquídeo. Y las secuelas neurológicas, pues son también, las complicaciones neurológicas permanentes, pues las vemos en porcentajes también muy bajos, ¿no? Fundamentalmente, en el caso de las lobectomías temporales, pues cuadrantanopsias, que muchas veces el paciente ni siquiera, pues, no tiene un impacto en su calidad de vida. Ya para terminar, este es el protocolo de seguimiento que seguimos en nuestra unidad de cirugía de la epilepsia. Intentamos hacer una revisión, porque bueno, esto ocurre también después de la cirugía, ¿no? El seguimiento del paciente después de la cirugía, ¿no? Intentamos hacer una revisión conjunta entre neurocirugía y la consulta de epilepsia al mes de la cirugía. A los 3 meses hacemos una revisión bien presencial o telefónica, dependiendo de dónde venga el paciente. A los 6 meses sí que nos gusta hacer una revisión presencial para realizar un electro y una resonancia craneal. Y a los 12 meses de nuevo una revisión presencial para realizar una evaluación neuropsicológica después de la cirugía, ya pasados unos meses, y para comenzar el descenso de los fármacos anticrisis, ¿no? En todo en cualquier momento, de todas maneras, pues los pacientes tienen acceso a nuestra enfermera de enlace de la unidad de epilepsia para consultar cualquier duda, ¿no? Y bueno, esto es todo. Esta es una foto de los integrantes de algunos de los integrantes de nuestra unidad de cirugía de la epilepsia. Y nada más. Gracias por la atención. Muchas gracias, Jesús. Muy claro. Yo creo que ese era el cometido para el aforo que estamos en esta reunión de P-Forward y bastante claro. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? María, Marcelo. Todo bien. Bueno, pues seguimos con la siguiente charla a cargo del doctor Marcelo Buzque. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Él es neurocirujano del Hospital Rubén Internacional y del Hospital Niño Jesús y nos va a tratar sobre prejuicios en las cirugías tempranas. Ya sabemos y hemos comentado al principio de la sesión cómo tenemos que seguir un poco las evidencias y remitir a los pacientes tempranos los programas de cirugía. Ya sabemos que la ILAE nos dice que tenemos 1 año para probar 2 fármacos o una combinación, incluso menos en niños pequeños con encefalopatía o con patología grave remediable quirúrgicamente. Y bueno, en eso cuentamos con una gran experiencia el doctor Marcelo Buzque y nos va a tratar sobre este tema tan interesante. Adelante, Marcelo. Sí, porque hay problemas, ¿no? Bueno, parece que hay problemas con el sonido, con el doctor Buzque. Bueno, María, esto yo creo que es importante y al doctor Ruiz, a Jesús, las expectativas, ¿no? Es decir, que tenemos que transmitirlo muy bien, ¿no? Porque después el enfermo, pues muchas veces te comenta que no está bien informado. Entonces es muy importante todos estos aspectos y no son pocos, ¿no? Porque los temas psiquiátricos, la comorbilidad, los riesgos tras la cirugía, pues sabemos que son muy importantes a veces, ¿no? Y la depresión tras la lobectomía temporal, que puede aparecer un cuadro psicótico, un cuadro obsesivo, que lo hemos visto. Es decir, todo esto hay que informarlo muy bien, ¿no? Y sobre todo lo de los fármacos, que el enfermo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a esa consulta previa a la cirugía, a responder a todas las dudas que surjan, a los padres, al paciente, y muchas veces se nos quedan cosas en el tintero. Por eso yo creo que tenemos que llevar la lección bien aprendida, porque siempre se olvidan cosas que después te la pueden echar en cara, ¿no? Entonces,
Eso por una parte, y para eso, para tener unas expectativas claras, hay que dedicarle mucho tiempo a esa consulta de cirugía, ¿no? Sí, sobre todo porque además no todas las familias y no todos los casos esperan lo mismo. A veces es simplemente el control de crisis, porque estamos hablando de niñitos muy pequeñitos que tienen muchas crisis diariamente, y a veces las expectativas en otras familias es que su hijo sí puede volver a la escuela y jugar al fútbol y tener un desarrollo normal. Entonces es una atención muy personalizada, porque además, como hablábamos en la previa, nadie puede hacer futurología tampoco, sobre todo en estas resecciones que son tan al inicio de la vida, cuál va a ser el desarrollo de ese niño después, ¿no? Y lo que creo que sí necesitamos, y coincidimos todos, es más investigación y más andamiaje para que estas respuestas sean lo más precisas posibles en un futuro, ¿no? Entonces podamos decir, bueno, la mayoría de los casos pasa esto, en otros, en este otro paper que investiga esta serie de casos, ¿no? Y esta diversidad hace que muchas veces esas respuestas no tengan, esas preguntas no tengan una respuesta muy fácil de parte de los médicos, pero sí creo que la confianza, el dedicarle un tiempo a esa familia y las organizaciones de pacientes que reunimos a muchas historias, que si bien no tenemos los medios para hacer investigación, sí cada testimonio, cada historia hace que esos papás vayan viendo los desarrollos concretos de otros pacientes que pasaron por lo mismo. Y creo que, bueno, que es un trabajo en equipo. No sé, Jesús, si ustedes ven lo mismo en su trabajo diario. Sí, totalmente. Además, yo creo que el médico aquí, el especialista, tiene que tomar un poco la iniciativa, porque en cuanto a la información, ¿no? Porque al final somos nosotros también los que tenemos experiencia, los que hemos visto a muchas familias, a muchos pacientes que han pasado por ese trance de estar sopesando una cirugía, ¿no? Y somos también los que a veces, pues, conocemos las claves de cuáles son las preguntas a las que hay que dar respuesta, ¿no? Como hemos dicho ahora, ¿no? Como decía, hay pacientes que puede pasar la consulta y no se les ocurre, porque es normal, son pacientes que llegan a una consulta de media hora o de una hora y llegan nerviosos y tienen muchas cosas en la cabeza y hay cosas que no se les ocurre preguntar, y si nosotros no tomamos la iniciativa de informarles sobre las expectativas, por ejemplo, en cuanto a los fármacos, las expectativas en cuanto al control de crisis en su caso concreto, las expectativas en cuanto a lo que puede pasar, como decía Juan, en cuanto a problemas de tipo emocional que puede estar alrededor de la epilepsia de ese paciente, pues si nosotros no informamos de estas cosas, pues muchas veces el paciente se puede salir de la consulta sin tener una idea clara y una información completa de lo que podemos esperar de su cirugía, ¿no? Entonces, en este sentido también, pues como decía María, la labor de las asociaciones de pacientes que ya han pasado por ahí y pues que tienen la experiencia de haber pasado por ahí, pues yo creo que es fundamental también que sirvan de apoyo. Pues muchas gracias por los comentarios. Ahora empezamos, ahora sí, ¿no? Con el ¿Me escucháis ahora? Duque. Sí, ahora te oímos bien. Vale. Yo probablemente tenga que desconectarme porque tengo que coger un transfer. Ha sido un placer. Y bueno, María seguirá moderando un poco la sesión. Gracias de nuevo, Marcelo, por estar aquí apoyando a este mes de la epilepsia y a EpiForward, ¿no? Este espacio tan importante para el paciente y también para nosotros, para los clínicos que estamos alrededor del paciente y que tenemos que caminar juntos con ellos en este arduo camino de la epilepsia, ¿no? Gracias, Marcelo, y adelante. Gracias a ti. Bueno, ha habido algún problema ahí técnico, informático que se ha solucionado, pero el técnico va a ir pasando mi charla porque estoy en el hospital, hay un cortafuegos aquí, no se puede conectar, pero bueno, todo va a funcionar bien. Bueno, el objetivo de mi charla es justamente eliminar y derrumbar todos los prejuicios que hay sobre la cirugía temprana de la epilepsia. O sea, que es demostrar con evidencia científica por qué es mejor la cirugía temprana que seguir con fármacos en pacientes con epilepsia.
Primero haré una breve introducción sobre la cirugía de la epilepsia y os enseñaré artículos científicos, publicaciones que evidencian que siempre la mejor opción cuando se puede es la cirugía temprana. La próxima. Bueno, el principal objetivo de la cirugía de la epilepsia es identificar, localizar y resecar o desconectar la zona del cerebro que genera esa actividad epileptógena. La resección de esta zona debería causar una remisión completa de las crisis sin causar un déficit neurológico al paciente. La siguiente. Bueno, Luders ya hace muchos años ya definió el concepto de región epileptógena, que es la zona del cerebro que es capaz de generar esa actividad epileptógena, y su resección completa es indispensable para que el paciente esté libre de crisis después de la cirugía. Siguiente. Cuando somos capaces de resecar con cirugía la zona epileptógena, siguiente. Siguiente. El paciente está libre de crisis después de la cirugía. Siguiente. Sin embargo, siguiente. Si no somos capaces de resecar completamente esta zona, lógicamente que las crisis persisten después de la cirugía. Siguiente. Todos los pacientes que son candidatos a la cirugía de la epilepsia deben ser sometidos a una valoración prequirúrgica de cirugía de la epilepsia, que consiste en una historia clínica de la epilepsia, factores de riesgos, y hay 3 pruebas que yo consideraría como imprescindibles, que es la monitorización video-EEG, lógicamente para ver las crisis, ver la semiología de las crisis y registrar, la resonancia 3 teslas siempre y cuando se pueda, y una valoración neuropsicológica, que es muy importante para determinar qué déficit tiene el paciente, qué alteraciones, y también el impacto que va a tener cognitivamente la cirugía de la epilepsia en el futuro del paciente. En algunos casos también añadimos otras pruebas, como el PET, el SPECT, la tractografía, pero fundamentalmente el video-EEG, la valoración neuropsicológica y una buena resonancia son las 3 pruebas que yo considero mínimas para la cirugía de la epilepsia. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la epilepsia? ¿Cuáles son las consecuencias de la epilepsia crónica? A nivel cognitivo, los pacientes con epilepsia presentan una disminución de la función cognitiva y de la memoria, y muchos estudios enseñan que esta actividad epileptógena que genera las crisis y las descargas, no solo ictales, pero interictales, causa una lesión neuronal, neurogénesis y sinaptogénesis anormal. También se ha observado que en niños con epilepsia mal controladas se produce un daño cognitivo, sobre todo cuando las crisis se inician en edades tempranas. La siguiente. Y bueno, ¿qué consecuencias podemos evitar con la cirugía temprana? Que son los argumentos que utilizaré para derrumbar todos los mitos que hay y los prejuicios de la cirugía temprana. Primero, la muerte súbita, que ya habéis hablado un poco, que es la muerte por epilepsia, es una muerte inesperada, inexplicada, que en la mayoría de los pacientes ocurre cuando la epilepsia no está controlada, principalmente en pacientes que tienen epilepsia generalizada, normalmente ocurren por la noche, por el sueño, y se calcula que en Alemania se ha hecho un estudio que hay aproximadamente 500 muertes al año por muerte súbita por epilepsia. En España se está haciendo un estudio ahora, pero se ha visto que son muchos más casos de lo que se imaginaba. Otra consecuencia de la epilepsia, el estatus epiléptico, o sea, los pacientes con epilepsia, muchos pacientes con displasia cortical presentan un estatus epiléptico, tienen que ingresar en la UCI, tienen que ajustar medicación, y cada ingreso por estatus epiléptico causa un deterioro cognitivo a los pacientes.
Los efectos secundarios de los fármacos, que fue hablado, o sea, los ingresos repetidos también hospitalarios por descompensación de las crisis con ajuste de fármacos. Lógicamente, las dificultades de tener una vida normal, de los niños de acudir al colegio, de los adultos de trabajar por la presencia de crisis, la dependencia 24 horas de un familiar por el riesgo de crisis, alteraciones cognitivas a médio y a largo plazo, y también, lógicamente, el estigma social que causa la epilepsia en el entorno social que vive el paciente, porque muchas veces salen con amigos y tienen una crisis y muchas veces esas personas no entienden qué es la epilepsia y qué es lo que le está pasando. Isso causa realmente un verdadero rechazo social, principalmente en los niños, con respecto a la epilepsia. E, logicamente, também os acidentes, que podem ser acidentes domésticos, acidentes laborais e também acidentes de tráfico causados por as crises. A seguinte. Muerte súbita por epilepsia, el primero. La cirugía temprana puede evitar la muerte súbita por epilepsia. La muerte súbita es la causa más frecuente de muerte relacionada con la epilepsia. Se trata de un síndrome en que la persona con epilepsia fallece repentinamente, no se encuentra ninguna otra causa. Son frecuentes los casos que fallecen solas mientras duermen, principalmente estando boca abajo y cuando una epilepsia mal controlada con crisis generalizadas. Y el factor de riesgo más importante parece ser un mal control de la crisis con los fármacos. La siguiente. Ese es otro estudio también que reafirma que los pacientes con epilepsia mal controlada presentan más riesgo de muerte súbita y la cirugía de la epilepsia disminuye significativamente el riesgo de muerte súbita al no tener crisis o estar con la epilepsia controlada. La siguiente. Bueno, vos voy a presentar el caso de un paciente para ilustrar, que es un paciente de esos años con epilepsia farmacoresistente. Inició con las crisis a los 13 meses y durante las crisis presentaba movimientos clónicos del brazo izquierdo durante 3 o 4 minutos, desconexión y presentaba una cianosis intensa. O sea, el paciente se ponía morado, cianótico, llamaba una ambulancia, iban corriendo al hospital. Esto pasaba aproximadamente 2-3 veces al mes, o sea, que generaba pánico a la familia porque pensaban que el niño dejaba de respirar y fallecía por la cianosis intensa. Es un paciente que se ha probado varios fármacos, una epilepsia refractaria, y la siguiente, y al hacer la resonancia se ha visto que tenía un tumor en el hipocampo y parahipocampo derecho. Esse paciente vive em Estados Unidos, em Nova York, é hijo de um diretor de uma empresa multinacional e ha consultado a 3 neurólogos. O primeiro neurólogo ha dicho que deveria seguir com fármaco, poner um fármaco mais para controlar a epilepsia. Outro neurocirujano recomendou uma cirurgia com alobectomia temporal extensa, com resecção da amígdala, do hipocampo e do parahipocampo, sem ter em conta que hasta los 2 años de edad el hemisferio dominante para el lenguaje es el hemisferio derecho y a partir de los 2 años se transfiere al hemisferio izquierdo, o sea que una lobectomía temporal extensa de la neocorteza podía causar danos cognitivos al niño. Y el tercer neurólogo ha dicho que no hacer nada, que aguantar, que con el tiempo la epilepsia mejoraría. La siguiente. Bueno, esse paciente decidimos hacer um tratamento com láser para eliminar completamente o tumor. Normalmente, com essa técnica, primeiro se introduz uma aguja de biópsia, se ha hecho a biópsia. A seguinte era um gangliocitoma, e aqui podéis ver à esquerda a ressonância pré-operatória e a pós-operatória depois do tratamento com láser. Esse paciente estava com 3 fármacos, agora está com um fármaco y sin ninguna crisis, o sea que ha cambiado radicalmente la vida de la familia. Lleva 2 años operado ya. El siguiente.
Esse é um artigo muito interessante também, publicado por Helen Cross, onde afirma, bueno, eu vou traduzir ao espanhol para os que não sabem inglês, que a cirurgia da epilepsia, o tempo é crítico, ou seja, que quanto antes se opera, se vai ganhar em muitos aspectos, vou explicar agora com publicações da literatura. A seguinte diapositiva. Os efeitos cognitivos de los fármacos antiepilépticos. Todos sabemos que os antiepilépticos não são bons para o cérebro. Os fármacos para epilepsia podem causar efeitos secundários e afetam principalmente as funções cognitivas e condutuais em pacientes pediátricos. Entre os fármacos, os que causam mais alterações cognitivas são o fenobarbital e algumas benzodiazepínicas, como o clomazepam, e, sem nenhuma dúvida, a cirurgia precoz é a melhor opção para eliminar os fármacos. A seguinte. E essa é uma frase minha, que la vou patentear, que sempre em la consulta digo aos padres que as crises epilépticas e os fármacos não são bons para o desenvolvimento cognitivo e intelectual de los pacientes pediátricos. E a combinação de muitos fármacos e de crises pode ser nefasta, principalmente na infância, durante o desenvolvimento neurológico e cognitivo de los pacientes. A seguinte. Bom, agora começarei. Primeiro, que passa com os niños com menos de 6 meses quando fazem a cirurgia temprana? Há mito que os pacientes com menos de 6 meses são muito pequenos para operar, que não se pode operar e que há que esperar. É erro. Esse é estudo publicado, mira, lá em ano 2022, de grupo de Alemanha, onde faz uma revisão que é uma meta-análise de 27 publicações e as conclusões são que a cirurgia da epilepsia, com a cirurgia se pode conseguir excelente controle das crises durante os primeiros 6 meses de vida. O principal benefício da cirurgia temprana é melhor desenvolvimento cognitivo devido à curta duração da enfermidade e, dadas as condições quirúrgicas, a cirurgia da epilepsia nos 6 primeiros meses de vida só deveria realizar-se em centros de cirurgia da epilepsia com experiência. A seguinte. Bom, isso já seria outro estudo que passa com os pacientes menores de 3 anos. É estudo que também se ha hecho uma análise de 33 pacientes com menos de 3 anos, que se ha hecho um estudo neuropsicológico antes e depois da cirurgia, e se ha visto que o início precoce da epilepsia e a maior duração levam a piores resultados em el desenvolvimento cognitivo durante a infância, e que a cirurgia precoce sempre vai melhorar os resultados em el desenvolvimento de seus pacientes. A seguinte. E que passa, esses outros estudos também, com pacientes menores de 3 anos, com 120 pacientes, e o nome do estudo é Resultados a largo prazo da cirurgia da epilepsia em niños menores de 3 anos, enquanto a las crises e ao desenvolvimento. Um estudo com 113 pacientes. A conclusão, também a mesma, que a cirurgia precoz pode conduzir a melhores resultados cognitivos e ao controle de crises e o desenvolvimento de estratégias adequadas, tanto na avaliação pré-quirúrgica como na resecção, é crucial para o êxito da cirurgia. A seguinte. Que ocorre nos adolescentes e adultos? Mas é o mesmo. Esse é também uma meta-análise, que é uma revisão de 25 estudos e que compara os pacientes quando a cirurgia se realizou antes ou depois de 2, 5, 10 ou 20 anos de duração da epilepsia. E se ha visto que as pessoas com epilepsia com menor duração têm mais probabilidade de sair das crises depois da cirurgia, o que se sabe, e os pacientes que poderiam beneficiar-se de cirurgia da epilepsia deveriam, portanto, ser remitidos sem demora para uma evolução pré-quirúrgica
independiente de la duración de la epilepsia. La siguiente. Esse é outro estudo também em niños mais maiores, onde analisa também resultados cognitivos. É uma meta-análise de 27 estudos em pacientes com encefalopatia epiléptica e se ha visto também que a duração da epilepsia e que o número de fármacos afeta de maneira muito negativa o desenvolvimento cognitivo nesses niños. A seguinte. Aqui é gráfico muito interessante do mesmo estudo que podeis ver à esquerda, onde põe Start Epilepsy, que são pacientes quando inicia a encefalopatia epiléptica, como há declínio, deterioro cognitivo, e que a partir da cirurgia, não somente tem uma melhoria, mas os pacientes estão muito melhor que quando iniciou a encefalopatia epiléptica. A seguinte. O que ocorre nos pacientes com epilepsia de lóbulo temporal? Esses pacientes têm melhores resultados cognitivos depois da cirurgia. Isso é estudo publicado por grupo espanhol do Hospital de Valência e o título é "La edad en el momento de la cirugía como predictor de mejoras cognitivas em pacientes com epilepsia temporal resistente a los fármacos". É estudo com 67 pacientes e que se ha visto que os pacientes com epilepsia, aunque não tenham muitas crises, têm digamos, umas descargas epilépticas interictales que causam transtorno, uma disfunção neuropsicológica com anormalidades metabólicas nas outras regiões do cérebro que estão fora de onde está o sítio da epilepsia. E também se ha visto em outro estudo que as ondas agudas interictales, implantação de eletrodos profundos, interferem na memória de trabalho nos pacientes com epilepsia de lóbulo temporal. E estes estudos enfatizam a importância da intervenção temprana, independente do hemisfério operado, para minimizar os efeitos secundários cognitivos das crises e dos fármacos para a epilepsia. A seguinte. E a próxima pergunta é: o dano por la epilepsia é reversível depois da cirurgia? Porque normalmente os padres perguntam: o que passa quando os pacientes estão tão deteriorados? E nós respondemos: bueno, o objetivo da cirurgia é que desapareçam as crises e que esse deterioro não siga mais, que se pare. Mas, sin embargo, há vários estudos que esses pacientes podem recuperar-se cognitivamente, ou seja, melhorar seu estado cognitivo depois da cirurgia. Esse é estudo do ano mais antigo, do ano 2010, e o título é "O impacto da epilepsia grave no desenvolvimento, potencial de recuperação tras a cirurgia precoce da epilepsia". E nesse estudo se conclui que quando os pacientes se operam antes de determinadas idades, por la plasticidade cerebral, esses pacientes têm capacidade de uma melhoria e de uma recuperação cognitiva depois da cirurgia. E que essa recuperação cognitiva deveria considerar-se como extra à eliminação das crises e se recomenda derivar esses pacientes quanto antes à unidade de cirurgia da epilepsia. A seguinte. O que passa com os pacientes que têm uma epilepsia hemisférica? Quando se indica uma hemisferectomia, uno pensaria que, ao desconectar todo o hemisfério, que o paciente vai perder cognitivamente. Mas é justamente o contrário. Ao anular este hemisfério que está descargando anomalias epileptiformes que passam no hemisfério sano e baixar os fármacos depois da cirurgia, a maioria dos pacientes melhoram cognitivamente. Esse é estudo publicado por nós outros há já 10 anos, 11 anos, onde o que hemos feito é valorar o resultado cognitivo depois da cirurgia de hemisferectomia. E hemos visto que os pacientes melhoravam e que recomendávamos uma cirurgia precoce
para aumentar las posibilidades de un mejor desarrollo cognitivo, una mejor calidad de vida en términos de control de la crisis y una mejor autonomía del paciente y socialización. La siguiente diapositiva. Bueno, eso es un poco más de lo mismo, ¿no? Que esos pacientes que tienen una epilepsia hemisférica, la presencia de crisis diarias y la enfermedad progresiva, lo que causa es un deterioro cognitivo porque afecta el hemisferio sano. Y esa afectación del desarrollo se convierte en irreversible cuando las crisis persisten más allá del periodo crítico para el desarrollo de ciertas habilidades, como el lenguaje. La identificación temprana de los niños candidatos a la hemisferectomía o resección es crucial, y la desaparición de las crisis causa una mejora en el desarrollo suficiente para permitir que esos pacientes se desarrollen normalmente y puedan llevar una vida prácticamente normal. La siguiente. Bueno, ¿qué ocurre en las displasias corticales? Cuando he empezado yo en la cirugía de la epilepsia hace algunos años, todos los pacientes con displasia cortical derivados de la cirugía de la epilepsia eran pacientes con epilepsia refractaria. Eran pacientes que estaban con 3 fármacos y con muchas crisis, que se habían probado todos los fármacos, y ahí sí, cuando ya no había nada que hacer, mandaban a la cirugía de la epilepsia. Pero ese concepto ha cambiado radicalmente. En 2024 se sabe que un paciente con una displasia cortical que se ve en la resonancia y que no responde al primer fármaco tiene muchísimas posibilidades, que no va a responder a un segundo y a un tercero. Y ese paciente debe ser derivado a una unidad de cirugía de la epilepsia. El siguiente. Y eso es un poco un gráfico que explica cuál es la historia natural de las displasias corticales, que son pacientes que inicialmente, cuando empiezan con la epilepsia, durante 6 meses, 1 año, se controla con un fármaco, luego hay que, pasado 1 año, hay que introducir un segundo fármaco y pasado un tiempo hay que introducir un tercero fármaco. Porque se sabe que la historia natural de las displasias corticales es que son resistentes a los fármacos y que se van a hacer fármacos resistentes. Por eso no tiene sentido tener a un paciente durante muchos años con muchos fármacos y muchas crisis, con una displasia que se puede quitar con cirugía y no se operar este paciente. En este gráfico vemos que la evolución es que los pacientes no operados van tener más crisis y va aumentando el número de fármacos, y los pacientes operados, pasado un tiempo, se puede gradativamente ir retirando los fármacos y un gran porcentaje se puede dejar con apenas un fármaco sin efecto secundario y sin crisis. La siguiente diapositiva. Bueno, para ilustrar, voy a enseñar otro caso, que es un paciente pediátrico de 13 años con una epilepsia fármaco-resistente, ¿no? Un paciente que inició las crisis a los 8 años, con crisis parciales simples, complejas, que tenían algunas veces un aviso previo que describe como una elevación del brazo izquierdo, más rígido, parpadeo, desviación oculocefálica y rigidez del brazo izquierdo de 10 a 20 segundos. No tenía síntomas postcríticos y no tenía crisis generalizadas. Es un paciente que ha ido al primer neurólogo, le ha puesto un fármaco, luego volvieron las crisis, ha ido a un segundo neurólogo que, al invés de derivar a una unidad de cirugía de epilepsia, le ha puesto un segundo fármaco, y cuando volvió con más crisis, ha ido a una segunda opinión, a un tercer neurólogo que le ha puesto un tercer fármaco. A la siguiente. Y cuando nos llega y con la resonancia, vemos aquí perfectamente, podéis ver en la imagen superior izquierda, circulado en rojo, que ese paciente tiene una displasia cortical focal en la zona premotora frontal derecha, que es una displasia muy bien delimitada, no tipo 2B, que es potencialmente curable con la cirugía. Este paciente no tiene sentido
poner 2 fármacos, 3 fármacos y no operar. Ese paciente se puede curar con la cirugía de la epilepsia. Y la imagen de abajo podéis ver el PET también, que confirma un hipermetabolismo y que era una displasia cortical muy delimitada y una perita en dulce para la cirugía de la epilepsia. La siguiente. Bueno, este paciente hemos dado las 2 opciones, la cirugía abierta, que es una cirugía sencilla, y la cirugía con láser, que también va muy bien para las displasias fondo de surco. El paciente prefirió la cirugía con láser y la familia. Hemos hecho el tratamiento con láser y abajo a la derecha podéis ver el resultado final, que es la destrucción completa de la displasia. La siguiente. Aquí podéis ver a la izquierda la resonancia prequirúrgica y a la derecha la resonancia postquirúrgica, ¿no? Con la destrucción completa de la displasia. Y ese paciente lleva ya 3 años sin crisis y sin fármacos. La siguiente. Bueno, y las conclusiones son que la cirugía temprana para la epilepsia es segura y efectiva para el tratamiento de la epilepsia refractaria, puede evitar algunos casos de muerte súbita, evita los efectos secundarios de los fármacos, mejora el desarrollo y el pronóstico cognitivo de los pacientes, reincorpora a los pacientes al colegio, al trabajo, a una vida social digna y aceptable y, lógicamente, los pacientes que son posibles candidatos a la cirugía de la epilepsia deben ser derivados con carácter preferentes a las unidades de cirugía de la epilepsia. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Marcelo Budtke. Para mí es un honor que nos reencontremos en esta sesión de BeForward. Y yo le quería preguntar, y sumamos al doctor Jesús, si esto de que quién determina que alguien es candidato a cirugía, porque muchas veces del lado de los pacientes lo que escuchamos es que quizás el neurólogo primario dice que no son candidatos y se quedan con esa idea. Y ¿quién es el que determina quién es candidato? ¿El centro de cirugía? ¿Uno después de los análisis de las evaluaciones del centro de cirugía? A ver, ¿cuál es su opinión y su experiencia personal en el tema? Vale. Normalmente son los neurólogos, ¿eh? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es educar a los neurólogos que los pacientes que tienen una epilepsia focal que pueden ser potenciales candidatos a la cirugía de la epilepsia. ¿Qué nos pasaba hace muchos años aquí? Bueno, la unidad de cirugía de la epilepsia del Niño Jesús tiene 25 años ya, o sea que llevamos ya una trayectoria larga. Y hace años lo que pasaba es que venía un paciente con una displasia cortical, con un fármaco con crisis, y le ponía un segundo fármaco y le mandaban a su casa. O sea, isso eu creio que é um tema de conscienciar a los neurólogos, de dar charlas e de explicar e cambiar o chip, hein? Porque as coisas vão cambiando, hein? A medicina vai cambiando, a cirurgia da epilepsia vai cambiando. Antes a hemisferectomia era considerada, bueno, uma técnica muito agressiva e agora mesmo eu creio que é uma técnica curativa e os casos indicados tem 80-90% de paciente livre de crises, porque as técnicas vão avançando, o tema das displasias corticales, a ressonância também, a ressonância 3 teslas, se vê muitas displasias que não se veiam antes, agora já, em el futuro, eu creio que daremos o passo à ressonância de 7 teslas, se Deus quer, ou seja, que há que conscienciar, porque a maioria, eu creio que a principal porta de entrada é por los neurólogos. Doctor Jesús, ¿tu experiencia? Pues sí, totalmente, tiene razón Marcelo, que la pelota en este caso está en el tejado de los neurólogos y de los neuropediatras, ¿no? Lo que pasa, y bueno, yo creo que efectivamente se está avanzando en los últimos años en esta concienciación, ¿no? Lo que pasa es que, fijaros, pues el otro día leía un dato de que, por ejemplo, se diagnostican en España 20.000 nuevos casos de epilepsia al año, ¿no? Entonces, son muchísimos casos, ¿no? Estos casos muchas veces, pues, los ve primero el pediatra general, los ve el médico general, luego los tiene que remitir a un
a un neuropediatra o a un neurólogo, que dependiendo de dónde viva, pues a veces el acceso es más o menos fácil o se tarda más o menos meses en que lo vea. Y luego ese neurólogo general o ese neuropediatra que a lo mejor no es experto en epilepsia, pues efectivamente tiene esas ideas todavía antiguas de que lo que hay que hacer es ir probando fármacos y tal, y que lo de la cirugía es como la última opción, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con esa barrera primero de todos estos pasos que hay que ir sumando hasta llegar a un neurólogo o epileptólogo, y probablemente lo que habría que hacer es que no solamente los que nos dedicamos a la epilepsia tengamos esta idea clara de lo que es la definición de epilepsia refractaria y que no hay que probar todos los fármacos, etcétera, y de la superioridad de la cirugía de la epilepsia en estos casos, sino que transmitirle esta idea a los neurólogos generales. Para eso son muy importantes. Bueno, yo creo que en cada servicio nosotros, los que nos dedicamos a la epilepsia, somos muy pesados y lo estamos repitiendo continuamente desde hace años, y eso va haciendo que vaya... Yo tengo la sensación también de que los pacientes cada vez se van remitiendo antes, cada vez se operan más niños también, por lo menos esa sensación tenemos en nuestra unidad de cirugía, que cada vez atendemos, ya prácticamente van superando el número de cirugías en niños a la de adultos, ¿no? Y esto es algo que se ha ido produciendo en los últimos, vamos, que yo lo he visto, se ha ido produciendo en los últimos 15 años, ¿no? En ese sentido creo que vamos avanzando, pero efectivamente todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Creo que además que yo oía la charla del doctor Buzke y decía, y todo el rato se me ocurría este lema que tienen los neurólogos de vascular, que es el de tiempo es cerebro, el tiempo es cerebro. Esto se ha hecho muy famoso en vascular, ¿no? Para tratar el ictus, ¿no? Para también concienciar a la gente de que cuando comienza con los síntomas de un ictus tiene que acudir muy rápido a un servicio de urgencias, porque se puede hacer un tratamiento muy eficaz, una firinolisis, una trombectomía, pero que esto depende de que el resultado depende de que se vaya rápido, ¿no? a urgencias, ¿no? Y yo creo que pues eso, esta cosa del tiempo es cerebro lo tenemos que aplicar también en cirugía de la epilepsia, ¿no? Y a lo mejor un mensaje así muy sencillo, ¿no? Pues es lo que sirve al final para calar también en la población general y en los médicos, en los neurólogos generales. Sí, coincidimos. Creo que, bueno, los que conocemos a muchos pacientes operados, aún los que son no verbales o no tienen esos desarrollos espectaculares de título de diario, pero sí sabemos del cambio en la calidad de vida, ¿no? Que el doctor Buzke ha perfectamente ilustrado en su charla, ¿no? Y había una pregunta en el chat que la voy a usar para reforzar esto, porque Marcelo fue sumamente claro, pero Ángela pregunta en el chat de la sesión si se mejora el coeficiente intelectual, pregunta ella, yo lo extendería a la parte cognitiva. Marcelo fue clarísimo, pero para dejar ahí un mensaje y pedir disculpas que el doctor Alonso no se pudo conectar por razones personales, y el doctor Uranga salió, así que yo quedé en esta posición, pero bueno, con el tiempo que nos llevó a todos charlar también se hubiera hecho muy largo. Así que Marcelo, si querés redondear con algún mensaje concreto, más de lo que fuiste sumamente claro en tu charla, pero si hay alguna mejora cognitiva con el control quirúrgico de las epilepsias refractarias. Sí, hay muchos pacientes que mejoran cognitivamente, pero lo que he dicho, no solo por no tener crisis, pero sí por bajar los fármacos. Un paciente que está con 4 fármacos para la epilepsia, eso para el cerebro no es bueno, o sea, que no puede funcionar bien, o sea, que si se baja si consigue eliminar las crisis y bajar a un fármaco, sí, que mejoran cognitivamente. Y la parte social, ¿no? Por ahí disminuir las crisis significa que uno puede ir a dormir a la casa de la abuela, que la mamá no está todo el tiempo teniendo incertidumbre de cuándo va a ser la próxima, que también lo cognitivo y va de mano de lo emocional de toda la familia, sobre todo en las pediátricas de alto impacto, en la tranquilidad de decir no tengo que llevar la medicación de rescate en la cartera porque le da mucho más espaciada o no tiene ninguna crisis. Digo, es mucho más que la cantidad de crisis
la cantidad de fármacos, hay todo un aspecto de la epilepsia que muy bien esta semana con el Día Internacional de la Epilepsia, la ILAE y el IBE trata de difundir, ¿no? Todo este otro aspecto que tiene tanto impacto en la vida de los pacientes y sus familias. Y bueno, ustedes han retratado muy bien. Volver a pedir disculpas porque el doctor Alonso no pudo ser de la partida, agradecerles a ambos. Quedamos a disposición como organización de pacientes para acompañar a aquellos que tienen dudas, que quieren hacer preguntas que no se animan a hacerles ustedes y por vergüenza o porque no se acuerdan o porque no entienden sobre un tema tan complejo como el cerebro. Nosotros estamos a disposición de verdad para acompañarlos emocionalmente y en la adhesión al tratamiento. Así que nada, muchísimas gracias. Agradecer a la Federación Española de Epilepsia y si quiere alguien terminar con algunas palabras, es suyo este espacio. Yo quería animar a las familias, ¿no? Porque muchas veces también las familias tienen que muchas veces preguntar por la cirugía de la epilepsia. No podría ser un caso no podría ser un caso de cirugía de la epilepsia, no podría estar indicada la cirugía de la epilepsia, no podrían derivar mi hijo a un centro de cirugía de la epilepsia. Y yo creo que sí, que preguntar no ofende, ¿no? Como diría, o sea, que hay que preguntar, o sea, porque me ha pasado muchas veces de casos de fuera de Madrid también, de pacientes, mira, he operado paciente de 43 años que llevaba desde los 5 años con un tumor cerebral en la cabeza del hipocampo, con epilepsia, con muchas crisis, con accidentes de coche, y el neurólogo decía que la cirugía era muy complicada, que eso era muy complicado operar y que mejor no, que podía quedar muy mal con la cirugía. Un neurólogo antiguo, o sea, que ya está jubilado y todo, y cuando llegó y dice, pero te vamos a curar de la epilepsia, te vamos a quitar este tumor, te vamos a... Y no se lo creía, ¿eh? No se lo creía, porque tantos años, con tantas crisis, con fármacos, y el neurólogo le decía que era muy complicada la cirugía, que tenía muchas consecuencias, muchas complicaciones, y es una pena, me parece. Sí. Bueno, aquí estamos, a toda la audiencia, tienen grandes expertos en España, así que sepan acercarse a sus consultas y nosotros quedamos a disposición de todos ustedes y de los médicos también. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.